¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité. Los dos podcasts anteriores abordé el tema de la estrategia económica, no solo comercial, de la administración Trump, sobre todo el tema de su estrategia para reducir a largo plazo el déficit comercial de los Estados Unidos y la deuda pública de su gobierno. Y luego en el podcast anterior vi los problemas que podía tener a corto, mediano y largo plazo esa estrategia. Hoy voy a concluir con el tema de los problemas que puede plantear a largo plazo la estrategia de Trump y luego abordaré otro tema que vinculado con Trump, sin embargo, alude a Europa y Canadá, y es cómo el nacionalismo y el proteccionismo de Trump puede terminar afectando adversamente a potenciales aliados políticos de su gobierno. Sobre los problemas a largo plazo de la administración Trump me quedaron en el tintero tres. El primero es que en tanto Estados Unidos no distinga entre rivales y aliados y sancione a todos por igual, va a llevar a que a mediano y largo plazo sus propios aliados empiezan a tomar distancia de los Estados Unidos. Durante el primer gobierno de Donald Trump podía todavía mantenerse la entelequia de que Trump era una anomalía histórica que habría de durar solo 4 años. Su reelección claramente indica que ese no necesariamente es el caso. Y si fuera elegido luego en reemplazo de Trump alguien como J.D. Vance, su vicepresidente, probablemente esas políticas continuarían. Entonces ya no se puede contar con que Estados Unidos va a cambiar las políticas en curso en 4 años de manera definitiva. Y si tus propios aliados, Estados Unidos en este caso, te sancionan sin motivo aparente, en el caso de Canadá, por ejemplo, lo vimos en el podcast anterior, muchos países van a tratar de reducir su dependencia de la economía norteamericana simplemente para ser menos vulnerables ante futuras sanciones. En segundo lugar, Trump tiene una visión acertada en lo inmediato, pero desacertada en lo estratégico sobre el poder de negociación de Estados Unidos. Cree que Estados Unidos, siendo la primera economía del mundo y la primera potencia militar, tiene mayor poder de negociación en negociaciones bilaterales que en negociaciones multilaterales. Porque en negociaciones bilaterales no hay país alguno en el mundo que pueda compararse con Estados Unidos, salvo China en tamaño de economía, pero ni siquiera China se compara a Estados Unidos en capacidades militares. El problema, sin embargo, es que aquí aplica lo que en teoría de juego se llama interacción estratégica, o teoría de la elección racional, es decir, tener en consideración que el logro de tus objetivos depende en parte de las acciones de terceros. Y entonces te interesa darle incentivos a esos terceros para actuar de manera que sea compatible con el logro de tus propios objetivos. Eso es lo que tenía en consideración Obama, por ejemplo, cuando negocia la Asociación Transpacífico, el llamado TPP, del cual se retira Trump el primer día de su primera gestión gubernamental. Obama hizo en el TPP concesiones que no haría a nivel bilateral porque el TPP precisamente pretendía excluir a China y pretendía que otros países tengan menor dependencia económica respecto a China. Por ejemplo, el TPP, negociado por Obama, incluía exigencias en materia laboral, ambiental, de propiedad intelectual, de empresas públicas o de inversión extranjera directa que el gobierno chino probablemente no podría aceptar. Y entonces al tener acuerdo en esos temas con Estados Unidos, eso hubiera restringido tu posibilidad de acceder a acuerdos comerciales con China, porque esos temas ya estaban definidos en un acuerdo previo con una gran cantidad de tus socios comerciales, incluyendo Estados Unidos. Por ejemplo, en materia de información, el TPP, el Acuerdo de Asociación Transpacífico firmado por Obama, establecía que debía garantizarse la libre transferencia de información entre empresas
y que debía respetarse el derecho a la privacidad. Claramente esto va contra la legislación que existe en torno a estos temas en la República Popular China. Las leyes de ese país obstaculizan la transferencia de información fuera de China por parte de empresas extranjeras que invierten en China. Además, permite al gobierno exigirle a empresas privadas, incluyendo empresas extranjeras que invierten en China, compartir su información empresarial con las agencias oficiales de inteligencia. Es decir, el TPP estaba diseñado de manera tal de disminuir el riesgo de que países que Estados Unidos considera aliados firmaran acuerdos económicos y en particular comerciales con China. Al salirse del TPP, Trump ya no tiene que hacer las concesiones que hacía Obama al firmar el TPP, pero tampoco obtiene las ventajas en materia de, digamos, singularizar a China como un actor problemático en la economía internacional que tenía el TPP original. Lo que terminó ocurriendo es que los otros 11 países que eran parte del TPP, cuando se retira Estados Unidos, continúan negociando y finalmente logran un acuerdo alternativo, el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, al cual pretende ingresar China. Es decir, el TPP se creó para excluir a China, pero el que terminó autoexcluyéndose fue Estados Unidos. Al salir Estados Unidos, los otros 11 países parte del acuerdo continúan negociando un nuevo acuerdo del cual ahora China sí podría ser parte. Eso es lo que perdió Trump al salir del TPP o Estados Unidos. Y finalmente, Joe Biden tenía una visión de China muy similar a la que tiene la administración Trump y aplicó sanciones contra China. Por ejemplo, un artículo en la revista Foreign Affairs de 2020, Joseph Biden decía, el artículo se titulaba ¿Por qué América debe liderar de nuevo? El artículo decía, si China se sale con la suya, seguirá robándole a los Estados Unidos y a sus empresas su tecnología y propiedad intelectual. Es decir, Biden también era proteccionista, cuando menos aplicaba sanciones por prácticas desleales o proteccionistas de China. En eso se parecía a Trump. Pero, como dijo en su momento quien fue su secretario de Estado o ministro de Relaciones Exteriores, Anthony Blinken, Biden buscaba negociar con China de manera conjunta con sus aliados de la Unión Europea y Japón. Y si quieres negociar conjuntamente con Europa y Japón frente a China, no puedes aplicar sanciones a Europa y Japón similares a las que aplicas a China. ¿Cuál era la lógica? Blinken lo dijo claramente. A China, cito, le será más difícil ignorar al 60% del PBI mundial que ignorar a la cuarta parte del mismo. La cuarta parte del PBI mundial es Estados Unidos negociando bilateralmente. El 60% del PBI mundial, del Producto Bruto Mundial, es Estados Unidos negociando frente a China de manera conjunta con sus aliados. Das un trato preferencial a tus aliados en parte porque los quieres mantener como tales frente a tu rival fundamental que es China, no la Unión Europea o Japón. Nuevamente esto es algo que la perspectiva de Trump no contempla. Pasando al siguiente tema que buscaba abordar hoy en día, fíjense en esta cita que voy a hacer y les garantizo que, salvo por saber de qué país se trata, no le va a ser difícil adivinar qué político es el autor de la cita. Los americanos, no Trump, no el gobierno federal, los americanos quieren nuestros recursos, nuestra agua, nuestra tierra, nuestro país. Y si tienen éxito, destruirán nuestra forma de vida. Así que no se equivoquen, americanos. En comercio como en hockey, Canadá ganará. Pueden creer que esto lo dijo un sujeto que fue el primer extranjero en dirigir el Banco de Inglaterra y el exgobernador del Banco de Canadá, o sea, un banquero central. Los banqueros centrales se caracterizan por ser anodinos, porque son conscientes que lo que dicen puede ser interpretado como una señal
por los inversionistas en el mercado y afectar el desempeño de las bolsas de valores y en general de la actividad económica. Bueno, esto lo dijo Mark Carney, ex banquero central y hoy primer ministro de Canadá, que no pertenece a un partido de izquierda, pertenece al Partido Liberal de Canadá. Cuando empezó la campaña electoral en Canadá, los conservadores, el partido aliado de Estados Unidos, el partido que rescataba como figura política a Donald Trump, en algunas ocasiones, cuando menos, cuando empezó la campaña los conservadores tenían una ventaja en las encuestas de opinión sobre los liberales de cerca de 30 puntos. Pero desde que Trump empezó con el tema de las sanciones regulares, sobre todo con aranceles contra Canadá y diciendo que debía convertirse en el Estado 51 de la Unión Americana, surgió lo que en inglés se llama una campaña de Rally Around the Flag. Cuando un país extranjero ataca, aunque solo sea en materia, digamos, discursiva y comercial a tu país, la gente tiende a cerrar filas tras el gobierno que pretende encarnar los intereses nacionales frente a ese ataque. Los temas de vivienda e inmigración, que eran temas muy importantes en la preocupación de los electores, se dieron en la campaña electoral canadiense ante las amenazas de Trump frente al tema de quién era mejor para negociar con Trump. Y según las encuestas de opinión, el liberal Carney era considerado como un mejor candidato para negociar un buen acuerdo desde el punto de vista de los intereses canadienses con el gobierno de Trump que el líder conservador Oliver. 39% decían que Carney era mejor para ese fin, 26% que lo era Oliver. Y ahora el Partido Conservador ha tenido que cambiar su estrategia de campaña. Ahora critica a Trump, a diferencia del pasado, y ha cambiado su eslogan de Canadá está quebrada, Canada is broken, a Canada first, o Canadá primero. Es decir, copió el eslogan de Trump, pero para esgrimirlo en contra del gobierno de Trump. Porque cuando tú dices mi país primero, estás claramente privilegiando un nacionalismo que en el caso tanto canadiense como estadounidense es un nacionalismo de carácter étnico. Y el enemigo de un nacionalismo étnico casi siempre es otro nacionalismo étnico. Los nacionalistas étnicos ucranianos y rusos pueden ser de derecha radical, pero ante todo son nacionalistas y el enemigo existencial del nacionalismo étnico ruso o del nacionalismo ruso en general es Occidente, pero desde la perspectiva de Putin, la punta de lanza de Occidente contra Rusia es Ucrania en este momento. Y el enemigo existencial, ahí sí, sin duda, para el nacionalismo ucraniano es Rusia. En ese sentido pueden ser de derecha radical, pueden compartir ideología, pero son rivales pese a eso. Porque las derechas radicales, lo he mencionado en ocasiones anteriores y está en el libro que publiqué el año pasado, Contra la amenaza fantasma, tienen rivales comunes, los conservadores canadienses en menor medida, pero también los republicanos en Estados Unidos, Alternativa para Alemania, sus rivales son los mismos, el globalismo liberal, como lo llaman ellos, los inmigrantes, en particular los indocumentados, el Islam, en contraposición a su fe cristiana, la izquierda en todas sus variantes, radical o moderada, más o menos lo mismo, y aunque menos que en el pasado, la Unión Europea. Pero son rivales de esos, digamos, enemigos, porque todos ellos apelan a principios o intereses que trascienden las fronteras nacionales. Digamos, el marxismo, por ejemplo, hablaba del internacionalismo proletario en contra del nacionalismo. El Islam, en alguna de sus variantes, pretende ser una religión que
que pretende tener efectos políticos más allá de las fronteras de un país. El globalismo liberal, desde el nombre globalismo, se refiere a prácticas que tienen vigencia a nivel global. La derecha radical, por oposición a todo tipo de internacionalismo, tiene como fundamento la defensa de la soberanía nacional y la defensa del nacionalismo basado en etnicidad, del nacionalismo blanco cristiano, para decirlo con claridad. Por eso en el Parlamento Europeo no hay una bancada de derecha radical, hay tres, porque suelen tener diferencias entre sí. Y entonces ahora con Trump esto se está volviendo cada vez más claro. El Partido Popular danés, que estaba de acuerdo y lo decía públicamente con Trump en temas como el de la inmigración o el proteccionismo, un partido de derecha radical, ahora ha cambiado de discurso cuando Trump dice que no descarta el uso de la fuerza para arrebatarle Groenlandia a Dinamarca. Entonces la derecha radical danesa ahora tiene que asumir un discurso contrario a Trump, que consideraban un aliado hasta la víspera. Uno de sus eurodiputados, Anders Vistisen, dice, por ejemplo, ahora lo siguiente: todo verdadero patriota debe entender que este es un ataque inaceptable a la soberanía nacional, refiriéndose a la amenaza velada de Trump. En España, Estados Unidos podría imponer arancel a zonas como Andalucía y Levante, en donde Vox obtiene una proporción significativa de sus votos. Ya ocurrió en el primer gobierno de Trump, en donde se impuso un arancel a los olivos andaluces y de exportar 70 millones de euros en productos derivados de olivo, Andalucía pasó a exportar 25 millones de euros. Trump puede afectar la economía de zonas en donde Vox obtiene una proporción significativa de votos. Y eso va a inducir a Vox a tener que distanciarse de Trump, como ya lo hizo el Partido Popular danés o el Partido Conservador de Canadá. Temas de memoria histórica, lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el Partido Ley y Justicia, que fue partido que gobernó Polonia hasta hace un tiempo, si bien es partidario del ingreso de Ucrania a la Unión Europea, cuando el gobierno ucraniano criticó el papel que ciudadanos polacos tuvieron durante la Segunda Guerra Mundial en favor de la ocupación nazi, el gobierno de Ley y Justicia amenazó con vetar el ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Musk y J.D. Vance, Musk dijo explícitamente que los alemanes ya debían dejar su obsesión con el pasado, refiriéndose a la era nazi, y que no debían cargar las culpas de sus ancestros. Problemas con Alternativa para Alemania, partido en cuyo congreso o en una actividad proselitista dijo esto Musk. Es un partido que tiene dirigentes que reivindican el pasado nazi, no es que sea una carga onerosa para ellos. Pero ese mismo Musk que dijo eso en un evento de Alternativa para Alemania es parte de un gobierno como el de Trump, que ha anunciado la aplicación de aranceles, aún no lo ha hecho, pero lo ha anunciado como intención, a los vehículos importados de Alemania. Y a su vez, Alternativa para Alemania, en las elecciones regionales de Brandenburgo en septiembre de 2024, se opuso a la entrada en funcionamiento de una fábrica de Tesla construida en esa región de Alemania, alegando que muy probablemente no cumpliría con los estándares de seguridad ambiental y laboral que se exigen a las empresas alemanas de autos. Y esa protesta contra Tesla de Elon Musk ayudó a Alternativa para Alemania a quedar segundo en las elecciones regionales de Brandenburgo. El Partido Ley y Justicia de Polonia respalda a Trump en materia migratoria y políticas de género, pero no respalda su cercanía con Vladimir Putin, al que consideran, al igual que Ucrania, un enemigo existencial. Voy a continuar con este tema y lo voy a acabar en la primera parte del siguiente podcast y luego pasaré a un tema totalmente distinto, pero va quedando claro cuál es el problema con la derecha radical cuando llega al gobierno. Sus diferencias entre sí, quiero decir, entre partido de derecha radical comienzan a aflorar. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.